allí Jesús le refirió otra parábola, es decir, ya había referido algunas parábolas. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Y vamos a empezar a hablar de la parábola del sembrador. En esta palabra el Señor estaba ya reanudando la enseñanza que había comenzado a hablar sobre la siembra. Lo que había dicho que había una parte, como explicamos, había una parte que cayó en el camino. Y en el camino pues vino el calor y no prosperó esa semilla. La otra parte, es decir, la segunda parte, cayó en un lugar donde vinieron las aves y se la comieron. Y él explicó allí qué es lo que pasaba con esa gente cuando oían la palabra. Y la tercera parte fue la que cayó de entre las espinas y fue ahogada, no pudo prosperar tampoco, no pudo dar fruto. Pero hubo una cuarta parte que el Señor le echó en la tierra, en el surco, el sembrador, y esta pues prosperó, esta salió la planta y dio el trigo. Pero, ¿qué pasó? Que con el tiempo vino alguien y sembró una semilla que no era de trigo. Sembraron la cizaña. La cizaña, los que son agricultores habrán oído decir, y los que han estudiado la palabra, de que la cizaña es muy parecida, la planta es muy parecida a la planta de trigo, que casi no se puede diferenciar. Cuando único se sabe cuál es la cizaña y cuál es el trigo, es por el fruto, es decir, por el grano. La cizaña no da granos como la da el trigo. Entonces, allí hubieron varias cosas que el Señor enseñó a los discípulos y que nos va a enseñar hoy a nosotros. Y vamos a estar haciendo una comparación de lo que quiere decir esto y lo que está sucediendo en la actualidad en la iglesia en general estoy hablando. Puede que en esta iglesia pueda suceder también, pero vamos a hablar en la iglesia general de la tierra completa, lo que es la iglesia de Jesucristo. Es decir, que una cuarta parte de la semilla es la única que dio fruto. Esto significa la salvación, mi hermano, y esto son palabras duras, pero hay que decirlas. Porque hay mucha gente que creen que por haber venido a la iglesia y que por estar escuchando un sermón y por hacer obras buenas, ya con eso van a tener su salvación, y el Señor no se está refiriendo a esto. El Señor se está refiriendo que hay que obedecer, que hay que aprender la palabra y hay que dar fruto de lo que usted está recibiendo y de lo que nosotros recibimos. Porque dice la palabra, por otro lado, que el árbol que no da buen fruto, ¿qué lo van a hacer? Lo van a cortar y lo van a echar al fuego. Entonces hay una cuarta parte, fíjese, en otras estadísticas, otros eruditos han dicho de que es un 50%. Aquí el Señor habló de una cuarta parte, porque hay tres partes que van a ser completamente perdidas, ¿verdad? Que se le habla la palabra y que vino el sol, calentó, no tenía raíces y quedó. El otro, vinieron las aves, los pájaros y se comieron la semilla. Y la otra dice que fue la que no, las espinas, la que no prosperó porque las espinas la ahogaron. Y todas esas espinas, ustedes vieron todo eso, el significado que tiene. Ahora, las personas que oyeron la palabra no respondieron a la misma. En otras palabras, no fueron salvas. De la gente que oyó la palabra de Dios, solo una cuarta parte fueron realmente salvos, según esta parábola, según lo que yo entiendo allí. Y yo le digo que abra bien sus oídos para que usted entienda hoy. Otros pastores me han confirmado, yo he hablado con ellos y me han dicho que ellos también han entendido de que mucha gente viene a la congregación, se le habla la palabra de Dios, pero al pasar unos días, al pasar un tiempo, se retiran, se van y todo aquello se desvanece, todo aquello como se disuelve. Esto quiere decir que la palabra ni echó raíces, ni nació la planta, ni hubo frutos en ella tampoco. Entonces, a esto es lo que se está refiriendo, a estas tres cuartas partes. También esto tiene una relación con lo que dice la palabra en la profecía, o lo que dice lo que sucedió allá también en el cielo, que cuando el enemigo o el diablo tuvo todo lo que Dios
tenía, le había puesto en sus manos los ejércitos del cielo, lo hizo perfecto. Dice que era un querubín encantador, dice que era una cosa que tuvo preparada, era algo bien, era un querubín, pero dice que cuando se enalteció y hizo contrataciones y empezó a hacer cosas creyéndose que él era Dios, ¿qué sucedió? Dice que Dios lo tuvo que tirar de allá del cielo, lo destituyó, lo sacó, lo bajó. Y entonces vino hacia la tierra para hacer daño aquí en la tierra. Ese es Satanás, ese es el enemigo. Por lo tanto, mi hermano, nosotros tenemos que estar seguros de qué es lo que está haciendo Satanás aquí en la tierra. Ahora vemos en otra faceta o la condición del reino de los cielos y del mundo actual. Es la ilustración del hombre que sembró semilla buena en su campo. Y como dice el verso 25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Observamos quiénes son los que dormían. Los que dormían, o los que están durmiendo, vamos a hablar ya un poco más directo, es la iglesia de Jesucristo. Parte de la iglesia de Jesucristo está dormida. Se están haciendo cosas atroces dentro de la iglesia. Y todo se está permitiendo dentro de las congregaciones. Pero dice que vino el enemigo. Recordemos que el Señor no es el que se duerme, porque el Señor dice que siempre está con los ojos abiertos, que Él no se adormece ni se duerme. Nosotros somos los encargados de velar. El Señor siempre nos dice que estemos siempre velando, que estemos buscándolo en oración, que no nos dejemos engañar en ningún momento. Satanás es el enemigo y el que siembra la cizaña entre el trigo. La cizaña representa las doctrinas falsas que hay hoy en día en muchas y muchas congregaciones en la iglesia mundial. Se han metido muchas doctrinas falsas. Hay mucha siembra de este tipo, hay mucha cizaña sembrada dentro de la iglesia. Así que en el verso 26 dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Entonces se dieron cuenta cuál era la cizaña. Ahora todo el mundo está dormidito, la cizaña está creciendo junta con el trigo, no se está haciendo nada. No se preocupe, usted no tiene que arrancar ninguna cizaña. Usted tiene que dejarla que crezca, porque así dijo el Señor. Tiene que crecer, no vaya a hacer cosas que arrancando la cizaña usted vaya a arrancar una mata de trigo que va a producir. Por eso es que usted ve que muchas congregaciones y muchas denominaciones y mucha gente que sabemos que no están afianzados a la verdad, ni que están predicando a Cristo crucificado, ni están hablando la sana doctrina, sino que están hablando fantasía, están emocionando a las multitudes, están hablando de cosas que no son bíblicas, están dentro de las iglesias y la gente dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que esta gente esté porque Dios no la saca? Él dio las razones por qué no la saca. Él dio las razones. Pero mi hermano, quiero decirle que la iglesia de Jesucristo sí está viva. Y que la iglesia de Jesucristo no en su totalidad de la congregación, pero hay una parte de la congregación que sabe y escucha cuando viene una doctrina que es falsa. Hay una parte de la iglesia de Jesucristo que está afianzada en la roca que es Cristo. Hay una parte de la iglesia que no come cuento, que no tiene miedo, que sabe que Jesús y el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Por eso no tenemos que asustarnos tampoco. Pero hay una iglesia invisible. Hay una cuarta parte que está dentro de nosotros. Y ojalá y esta iglesia esté completamente en ese sentir. Y que se consideren completamente trigo. Y que cuando vean la cizaña sepan y entiendan cuál es la cizaña. Y usted ni yo somos nadie para sacar la cizaña ni arrancarla. Pero nosotros sí tenemos que estar a la expectativa de que no seamos nosotros dañados por esa cizaña. Amén. Porque hay muchas falsas doctrinas. Y esta mañana hacíamos, por poner algunos ejemplos, porque cuando uno dice algo tiene que estar reemplazado en otro. Yo he oído predicadores que han salido públicamente, muy famosos, que dicen que cuando Pedro le dijo a Simón el mago que perezca tú y tu dinero, hubo un ministro muy famoso que le dijo, se equivocó Pedro, porque le dijo que perezca tú y tu dinero, que perezca él, pero el dinero no puede perecer.
El dinero hace falta, dijo así. Hermano, eso es una herejía. ¿Cómo vamos a decir que se equivoca un ministro? Que se equivoca, perdón, un apóstol, porque dijo perezca tú y tu dinero, cuando eso no tiene sentido común de decir de que en ese momento hacía falta el dinero. El dinero, mi hermano, Dios es el dueño del oro y de la plata. El que le tiene amor al dinero tiene la raíz del mal dentro de él, porque dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Usted podrá pasar por necesidades, usted pasar por vicisitudes, pero usted no puede amar el dinero. El dinero no puede afectarte a ti. El fruto del dinero no te puede afectar a ti, al fruto del Espíritu Santo, al fruto de Dios. Así que eso que cantan esa cancioncita que dice con dinero o sin dinero. Y no está tan mal encaminada la canción. Yo sigo siendo el rey. No, tú no eres rey. Pero así deberemos decir nosotros. Con dinero o sin dinero yo le voy a servir al rey. Amén. Fíjese que esa canción pega un poquito más, ¿verdad? Para nosotros los cristianos. Hay mucha doctrina falsa hoy en la actualidad. Hay muchas cosas que la gente dice y las sacan del texto. Yo lo voy a enseñar más adelante, como lo enseñé esta mañana, cómo la gente han transgiversado la palabra de Dios y cómo la sacan del contexto, cómo la exportan como algo erróneo completo y la gente lo sigue escuchando y la gente sigue adelante. Cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer, como dije, es difícil distinguirlo. Cuando único se puede saber que la cizaña está cuando llegan al momento de dar el fruto, de crecer. Muchos cultos y muchas sectas de la actualidad, cuando han empezado muy bien. La gente se ha sentido bien. La gente ha aceptado lo que se le dice, han utilizado la palabra, porque casi todos los cultos y todas las sectas usan la palabra, incluso los que adoran a los demonios, y yo se lo puedo demostrar que aquí está en la palabra también. Los que adoran a demonios usan la palabra de Dios, pero la iglesia de Jesucristo no adora demonios. La iglesia de Jesucristo adora a uno solo, adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi alma te alaba. Al principio parecen ser muy buenos. No es posible distinguirlos de la doctrina bíblica hasta que se profundiza en su estudio, y al llegar a una fase avanzada vemos que empiezan a aparecer las doctrinas falsas. Es como si hubiesen sembrado cizaña en el trigo. Ahora vamos a ver que el sembrador sabía quién era el responsable, porque el sembrador, cuando les explicó, él sabía quién era el responsable de la cizaña. Leemos el versículo 27 y 30. Si usted lo tiene, lo pueden ir poniendo ahí arriba, por favor. Vayan, si me pueden ayudar ahí arriba. El versículo 27 al 30. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta que llegue la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Es decir, el trigo se recoge y se llevará al granero, pero va a venir ese día grande del Señor, donde Él va a meter su hoz y va a separar, va a cortar, va a cegar y va a separar la cizaña del trigo. ¿Qué va a pasar con la cizaña? Se va a quemar. ¿Qué va a pasar con el trigo? Estará en el granero del Señor. Veamos esta imagen, cuya interpretación es muy importante. Nuestro Señor le dijo a sus siervos que recogiesen la cizaña, que no recogiesen, la cizaña, que permitiesen que ella y el trigo creciesen juntos. Y cuando llegase el tiempo de la siega, se podría distinguir del trigo y de la cizaña. Por un lado, mi hermano, como
usted puede ver si se parecen los dos. Yo me creía antes que era que cuando usted arrancaba la matica de la cizaña, se promovía la mata del trigo, como que estaban tan pegaditas, y entonces salía la mata del trigo, pero no es así. El asunto es que a lo mejor usted va a arrancar uno que usted piensa que es cizaña y es trigo, porque como son tan parecidas, no sabe cuál es una y la otra. Por lo tanto, usted no puede llegar y tirar la mano y dice, voy a sacar esta mata de cizaña. No. ¿Cuándo tú puedes hacer eso? Cuando tenga el fruto, cuando tenga el grano. Porque si usted hace así, arranca una mata pensando que es cizaña y da la casualidad que es un trigo, qué injusticia usted cometió. Por eso es que el Señor está haciendo la advertencia, déjalo que crezcan. Cuando crezca, ya se va a ver qué es lo que hay ahí, ya se va a ver el fruto. Y entonces, después de ese fruto, después que salga ese fruto, ya usted sabe cuál es el trigo. El trigo, llévelo para el granero, la cizaña, hazle un manojo y tíralo al fuego. También nunca se ha visto tantos cristianos que aman la palabra de Dios. Hermano, nunca ha habido tanta enseñanza bíblica. Esto tiene partes muy buenas hoy en la actualidad. Porque el que no tenga una Biblia es porque no quiere. E incluso en otros países del mundo, la Biblia se adquiere con mucha facilidad. Hace quizás un siglo, la Biblia no se podía distribuir, ni permitían que la distribuyeran, porque la Iglesia romana no permitía que la gente estudiara la Biblia por sí sola, porque decía que se volvían locos. Yo me imagino que era porque no querían que la gente supiera la verdad y se dieran cuenta de las cosas que ellos estaban haciendo. Pero hoy en la actualidad, en los teléfonos celulares, en las tabletas, en las estaciones de radio, en los canales de televisión, en todos los lugares, está la palabra de Dios. La gente está accesible a llegar a la palabra de Dios. Y ya les digo, no solamente en esta tierra, en todos los lugares de la tierra, al no ser en esos países donde están aquellos que son enemigos de la cruz, enemigos de Jesucristo, no le permiten que se hablen de Cristo, que hay muchos países en el mundo que están todavía bajo esa condición, pero usted está mirando los frutos de esos países. Usted está mirando lo que está pasando en la actualidad. Hay alguien hoy que me dijo, ay, pero mataron a 50 y hirieron a 53. Bueno, ¿qué está sucediendo ahora? Unos lo están tomando para la política y otros lo están tomando para atacar a Cristo. Porque resulta ser de que los homosexuales ponen a esa gente como religiosos y están diciendo, ve lo que da la religión, porque ellos no saben identificar quién es un cristiano ni quién es un musulmán. Y ahora ellos mismos están diciendo, porque yo lo escuché antes de venir hoy para acá, lo escuché en uno de los líderes de la comunidad gay de Orlando, que dijo, bueno, eso es lo que da la religiosidad en los pueblos, que hace y trae esa clase de problemas y tratan de poner que son piadosos, pero no. Y le preguntó el reportero, el periodista, le dijo, pero usted se refiere, dice, si a cualquier religioso todos son iguales. Entonces quiere decir que a nosotros nos meten en un tambucho ahí, junto con musulmanes, junto con budistas, junto con todo el mundo, y para ellos todos los religiosos son iguales, y que todos los religiosos los que están en contra de ellos. Eso está trayendo para sembrar odio. Eso es cizaña, mi hermano. Eso está trayendo confusión a la población. Algunos se conduelen y dicen, ay, pobrecito esa gente. Y otros dicen, es juicio de Dios. Usted no diga nada. Usted manténgase, usted, yo soy una mata de trigo, yo nunca voy a un lugar de eso y a mí eso no me va a pasar. Aunque te puede pasar, porque aquí a cualquiera le pueden dar un tiro uno de esos terroristas. Pero usted no haga ningún juicio, porque eso es lo que está diciendo el Señor, no haga juicio. Déjelos tranquilos, usted sabe que usted no tiene que ir a un lugar de eso. Un cristiano no tiene que ir a una discoteca, y menos si es una discoteca identificada como gay. Amén. Porque el cristiano no se le ha perdido nada en la discoteca. Nunca ha habido tanta enseñanza. Se encuentran en las Biblias, en los teléfonos celulares, en las tabletas, en las emisoras de radio. Hay infinidad de estudios en las páginas de internet, son incontables. También nunca se ha visto a tantos cristianos que aman la palabra de Dios y darían su vida por ella. Pero, así me lo puse con letra mayúscula aquí, pero, al mismo tiempo está cada vez peor.
porque la cizaña crece y los cultos falsos se multiplican. Y aquí puse un ejemplo para que me entendieran, de que ayer estábamos allá en la iglesia de Alba de Peniel, y estamos esperando los catecúmenos, los que van a estudiar para el bautizo de allá, y aquello estaba invadido completamente de los testigos sin Jehová. Toda la acera aquella andaban de un lado para otro, y perdónenme si alguien tiene un familiar o alguien tiene algún tipo de... Pero los testigos de sin Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Y el que dice que Jesucristo no es Dios, ese no es de Dios. Amén. Y a eso hay que llamarlo blanco y negro así. No se deje nunca confundir. Ellos son cizañas, están ahí, el Señor los está dejando que crezcan. Pero cuando llegue el momento de la siega, vamos a ver dónde van uno y dónde van los otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué Dios permite? Porque andan, mire, sigilosos mirándome. A mí cuando yo entro allí, ellos se me quedan mirando. Siempre hay gente diferente, hacen como un turno, una guardia allí. A veces no le dicen nada a nadie, están solamente mirando. Y cuando yo me bajo, se me quedan mirando así como diciendo quién es. Pero cuando yo tengo en la vean mía, mi hijo me regaló una de las placas que se usan en Europa, en Alemania, y le puso el nombre de pastor, porque usted le puede poner cualquier cosa. Y yo por mi hijo, no porque lo quiero tener, lo puse así en el dashboard. Y entonces ellos leen, hacen así y miren la cara. Ya no me dicen nada. Porque además yo no le voy a hacer caso, porque yo me atrevo a hablar con cualquiera de ellos. He hablado con algunos que yo veo que son posibles trigos, porque no todos los que están allá adentro son cizañas. Los que son las cizañas son los que lo han engañado a ellos, los que están llevando adelante esa organización. Pero no todos son cizañas, hay algunos que son trigos. Nosotros tenemos gente en nuestra congregación que antes eran testigos de Jehová. ¿Usted sabía eso? Yo me he ganado muchos testigos de Jehová para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado palabra y lo hemos estado en la amistad. Porque si usted quiere lograr algo de ellos, usted solamente lo que tiene que hacer una amistad dentro de lo que cabe la rama social. No haga una amistad en religión, porque esa amistad nunca va a prosperar. Pero usted tiene una amistad con ellos, usted poquito a poco le va dando la palabra. Mire, la palabra de Dios es infalible. Y cuando ellos empiezan a comprobar de que las cosas que usted le está diciendo son reales y que hay cosas equivocadas en su Biblia, entonces ellos comienzan a cambiar su forma de ser y su actitud. Y conforme estoy hablando de ellos, estoy hablando de los mormones. Y conforme estoy hablando de los mormones, porque los mormones son más cizañas que los mismos testigos de sin Jehová. Los mormones dicen de que ellos tienen un templo secreto, un templo sagrado, de que cada una de las personas que están aquí, Dios ha fecundado a las mujeres que tienen el cielo, los espíritus que son mujeres que tienen el cielo, para que nazcan. Y usted es un hijo de Dios porque Dios fecundó a una mujer del cielo y Él lo puso a usted para que viniera a esta tierra. Eso es una aberración. La iglesia no me enseña eso, ni la palabra nos dice en ningún momento nada. Ellos no tienen respaldo para eso. Ellos hacen un culto secreto. Los que son mormones son los que pertenecen al templo secreto que ellos tienen, que está en Utah, allá en el estado de, no me acuerdo cómo se llama aquel estado. Y allí ellos hacen un bautizo al año a los que van a ser mormones. Los otros son engañados, pobrecitos desahuciados que andan por ahí esperando. A las mujeres las aconsejan que pariendo hijos se salvarán, porque el apóstol Pablo lo puso en la palabra. Y si el hijo es con un obispo, más todavía. Ellos promueven la poligamia. Ellos promueven la poligamia. Y hay muchos que están allá que tienen 2 y 3 mujeres. Usted lo sabe, que tienen un lugar que está cerrado y que no pueden salir de ahí. Había un tal profeta de apellido Ford que tenía 80 jovencitas, niñitas, que habían sido mujer de él, porque así la palabra lo dice, y empiezan a hablar de que este tenía tantas mujeres, que David tenía tantas, que Abraham tuvo 2, que fulano tuvo tantas, y ellos promueven la poligamia. Eso es antibíblico. Nunca Dios ha aceptado ni va a aceptar la poligamia, porque si aceptara la poligamia, entonces no existía el pecado de adulterio. Amén, porque hay una unión solamente una mujer y un hombre, no un hombre y 3 mujeres.
Y si no, sacan la palabra de allá de Isaías, creo que es 6, ¿no? Hermano, ¿dónde está la palabra esa que dice que un hombre cogerá, echará a mano 7 mujeres? Lo dice Isaías, no sé si es Isaías 4, no sé dónde. Pero eso está hablando de una época de perdición y perversión, y allí entonces ellos la toman como una doctrina bíblica. ¿Se da cuenta? Eso es cizaña, mi querido hermano. El crecimiento de la cizaña y el trigo en el mundo nos permite ser conscientes de la situación del reino de los cielos que caracteriza la cristiandad durante el intervalo entre el rechazo de Cristo y su regreso para establecer su reino sobre la tierra. Ahora estamos en ese tiempo. La mayoría de la gente está rechazando a Cristo, pero hay una época en que Jesucristo vendrá a buscar ¿a quién? A su iglesia, y esperamos que estamos muy cerca de eso. Jesucristo no va a poner el pie en la tierra hasta que su iglesia no esté con Él, porque dice que nosotros seremos levantados. ¿Y a dónde vamos a encontrar a Jesucristo? En las nubes del cielo, lo dice la palabra. Por lo tanto, Jesucristo cuando ponga su pie en la tierra va a ser diferente. Cuando Jesucristo ponga la pie en la tierra es porque ya anda la tribulación, y es que Él va a empezar a hacer todo lo que tiene que hacer. Allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, mi querido hermano, allí se separará de la chiva y la oveja, se separará la cizaña y el trigo. Toda esa separación va a estar, pero ya la iglesia va a estar allá arriba. Es decir, Cristo en su regreso para establecer su reino sobre la tierra. Esta entonces es una imagen de la iglesia de Cristo. Alguien podría decirme que dicha situación, si es una imagen de la iglesia organizada, si la iglesia está bien organizada, es verdad. La iglesia de Jesucristo está bien organizada, la que aparentemente es la iglesia de Jesucristo. Pero acuérdense que la iglesia de Jesucristo está dentro de esas grandes organizaciones, porque los que no están parados sobre la roca, los que se han dejado engañar, eso no es la iglesia de Jesucristo. Así que usted puede ver una iglesia de 10 o 12 mil miembros, como las hay, pero allá adentro hay una cuarta parte que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Los demás están allí, pero no son la iglesia de Jesucristo. Esta mañana yo les decía que hay lugares donde han vendido una banca. Esas iglesias que están tratando de promover el dinero, de hacerse ricos, venden la banca, ok. Carla es dueña de ese pedacito. Carla tiene que pagar $400 por el pedacito ese que está allí. Un asiento en la banca. Cuando Carla no viene, ese pedazo tiene que estar vacío, porque Carla se va a sentar allí. Y digo yo, bueno, y cuando vendan todas las bancas de esa iglesia, ¿dónde van a sentarse los visitantes? No, pero ya se hará espacio para los visitantes, porque si ya toda la iglesia compró las bancas, la iglesia tiene dinero para poder ampliarse. Digo, tremenda teoría. Tremenda falsa doctrina, tremenda cizaña, mi querido hermano. Así no trabaja el Señor. El Señor dice al contrario, no tomaréis los primeros asientos. No harás privilegio para nadie dentro de la iglesia. Siéntate en el lugar cuando tú vayas a una fiesta. No trates de ocupar los primeros lugares para que no seas avergonzado, porque el dueño te puede decir, sepárate que ahí no te pertenece a ti y te vas a hacer avergonzado. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? La iglesia está formada por un número invisible. ¿Quiénes son esos invisibles, hermanos? ¿Quiénes son aquellos que están humildes? Aquellos que le sirven al Señor, aquellos que no siguen las doctrinas de hombre. Y es bueno que la iglesia entienda esto, porque este es el momento en que la iglesia tiene que estar más clara que nunca de lo que está sucediendo en el mundo. Las emociones vienen muy buenas, y yo le voy a dar un poco de corte a esto porque se me va a hacer muy largo el de eso. Esta mañana tuvimos 1 hora y 30 minutos y no lo pude decir todo. Pero mire, mi querido hermano, la iglesia tiene que estar enfocada a buscar las almas y a que Jesucristo viene. No hay tiempo para perder tiempo, para estar siguiendo a falsa doctrina, para ir a lugares donde están hablando falsa doctrina y por la emoción están buscando el sentirse bien. Y como dijimos anteriormente, viene alguien y dice, qué bien se sintió esa iglesia, qué clase de unción vi allí, porque había todo el mundo, estaba brincando. La emoción no es el fundamento de la iglesia. ¿Amén? Es bueno que la iglesia sea avivada, y yo soy nacido en una iglesia pentecostal. Pero mucho cuidado, hermano, porque hay muchas de esas emociones que arrastran a las congregaciones a hacer cosas que no son bíblicas.
Y cuando esos son arrastrados, esas cosas, hermano, ahí está la cizaña metida, y es posible que muchos de los que van a ser salvos han confundido. La palabra de Dios lo dice en el libro 1 de Timoteo, y en 2 de Timoteo lo está diciendo bien claro. Tiene que sufrir la sana doctrina, tiene que seguir la verdadera doctrina, la doctrina bíblica, la doctrina que enseñaron los apóstoles, la doctrina que da la palabra de Dios, no la doctrina de hombre, mi querido hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No en todos los lugares se da la palabra de Dios. La palabra de Dios no son cuentas bancarias, la palabra de Dios no es dinero, la palabra de Dios no es prosperidad, la palabra de Dios es el Espíritu Santo que viene a conducirnos a nosotros cómo debemos caminar en esta tierra. El Espíritu Santo nos dice: no hagas aquí riqueza ninguna, sino hazlas en el cielo, porque aquí el orín y la polilla corrompe, aquí todo se echa a perder, pero en el cielo todo va a perseverar hasta la eternidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hay mucha confusión. Después viene la parábola de la planta, de la semilla de mostaza. Sí, la semilla de mostaza allí da un ejemplo de la iglesia también. Ahora, los frutos, vienen los pájaros a comerse. Los pájaros, cada vez que se usan los pájaros en la Biblia es para algo malo. Perdónenme los que tienen pajaritos, si les gustan los pajaritos. Pero usted se acuerda que lo que dijo el Señor que pasaba con los pájaros. ¿Qué hacían los pájaros? Se comían la semilla, es decir, le quitaban la palabra de Dios a la gente. En este lugar vinieron los pájaros a anidarse dentro de la iglesia, a anidarse dentro de aquella planta, de aquel árbol. Allí se vinieron a anidar. ¿Pero para qué? Para ser parte de la cizaña también. Esos pájaros vinieron ahí a estorbar. ¿Por qué? Porque la fruta la semilla de mostaza es un condimento, no es un alimento. El alimento es el trigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues para seguir adelante vamos a llegar a la parte, como predicamos esta mañana, de la levadura. La levadura. Dice que la levadura, que el reino de los cielos es semejante a la levadura, y hay gente que lo dejan hasta ahí. Y mira, este es el evangelio. No, hermano, tiene que decir la otra parte. La levadura que una mujer, vamos a decir que Eva en este caso, porque no quiero que nadie se sienta ofendido, ni quiero ir en contra de Clinton, ¿verdad? Sino que la mujer esconde la levadura ¿en dónde? En 3 medidas ¿de qué? De harina. Yo le puse un ejemplo esta mañana a la iglesia allá en Alba, que cuando teníamos nosotros una cafetería y vendíamos grocery, el pan venía congelado desde Miami. Allá en Miami hay panaderías, y allí preparaban la masa precocida y hacían unos sorullitos, unos tabaquitos así largos, y lo metían al congelador y lo congelaban. La levadura no se fermenta en el frío, en el congelador no se fermenta, pero uno la traía cuando no íbamos a ir por la noche, ya 10 de la noche, estábamos allí llegando a las 5 de la mañana el otro día, 5 o 6 horas. Se sacaba ese pan, se ponía un tablero encima de un papel, se ponía allí cerca del horno, no se metía al horno todavía. Entonces cuando se empezaba a descongelar, la levadura empezaba a inflar y inflar el pan, y aquel sorbillito se convertía en un pan cubano. Usted sabe cómo es el pan cubano, ¿verdad? Y cuando uno llegaba por la mañana, a 5:30, a las 6 de la mañana, ahí estaba el horno, lo calentaba bien y empezaba a meter todos aquellos tableros ahí adentro. Y cuando usted sacaba ese pan, se comía un pedazo de pan, y qué sabor más rico tiene, ¿verdad? Un pan fresco, es muy sabroso. No importa de qué país, el pan de bono en Colombia, el pan no sé qué cosa, todos los panes fresquecitos son sabrosos. Pero ¿qué pasa? Que si ese mismo sorullito usted lo dejaba que siguiera creciendo y creciendo,
y creciendo, y pasaron 8 horas, y pasaron 10 horas, y se lo olvidó. Y dejó un tablero allí y dijo, bueno, mira, se me quedó por el apuro de atender a la gente. Se me quedó 6 panes, no lo voy a dejar echar a perder. Lo mete en el horno también. Pero cuando usted prueba ese pan, está ácido. Fermentó, se echó a perder. Si se lo come, le hace daño a su estómago. ¿Se da cuenta? La levadura leudó la masa. La levadura fue en todo tiempo criticada por todas aquellas críticos de la palabra, los escribas, todos aquellos que escribían, siempre ponen la levadura como algo malo. Y Jesús mismo dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que la levadura, si usted se la echa al pan, le va a dar buen sabor, ¿verdad? Pero si usted la deja mucho tiempo, se va a fermentar. En cambio, hay un pan, que es el pan sin levadura, que era el donde se le llevaba la ofrenda al Señor, el pan que no tenía levadura. Y ese pan usted se lo come, hay gente que dice, me parece que estoy comiendo cartón, porque no tiene sabor. La levadura le dio sabor, pero el pan no le da sabor. Así pasa, hermano, con la levadura que echa a perder las congregaciones. La gente está en la congregación, oiga, qué mover más lindo, qué bueno está la cosa allí, qué sabrosa está la cosa, qué unción, el pastor dijo chiste, me tuvo entretenido todo el tiempo, me he reído que me duele las vísceras de tanto que me reí, ¿verdad? Qué bien, qué bien. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó la palabra de Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No tengo nada con las iglesias avivadas, cuando es el Espíritu Santo quien las aviva. Pero cuando hay alguien que las manipula, las llena de emoción y las lleva al emocionalismo, entonces, ¿qué pasa? Es sabroso comerlo, pero al final, ¿cuál va a ser? Te vas a enfermar. Quizás no del estómago, pero del corazón. La levadura nos puede enfermar, la levadura leuda a la masa. Comamos la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. Amén. Aprovechemos bien el tiempo. Sufre penalidades, sufre la sana doctrina, hermano. Hay que sufrirla. ¿Por qué? Porque se imagina usted, yo le quiero leer al final lo que le escribe el Señor a la iglesia de la Odisea. ¿Se imagina usted que esas palabras que dice ahí el Señor fueron del Señor? Un hombre tan tierno, un hombre tan amoroso, que da su vida, que dio su vida por las ovejas y que habló esas palabras. Usted lo va a leer ahorita junto conmigo. Por eso yo explicaba y decía, el libro de Mateo es tan importante como el libro de Génesis. Todos los libros le dan una característica. El libro de Isaías dice que es una Biblia chiquita. El libro de Génesis tiene escrito todos los misterios. De dónde salió el hombre, cómo surgió el hombre, cómo se desarrolló el hombre, cómo se perdió el hombre. Y todas esas cosas lo explica el libro de Génesis. Y el libro de Mateo es el puente que une aquel viejo pacto con el nuevo pacto. Y el libro de Mateo es el que da a conocer a Jesucristo. Es el que trae la revelación. Es el que echa por tierra a todos aquellos eruditos, escribas, aquellos talmúdicos, aquella gente que estaba siempre buscándole punta a la palabra, porque Jesucristo aclaró. Y dándole a entender en estas palabras que hay en las parábolas, ahí nosotros tenemos la esencia de lo que es el Evangelio y la esencia de lo que es la salvación. Por eso el capítulo número 13 de Mateo, considerado hoy en la actualidad, es el capítulo más importante de la Biblia. Y el capítulo número 13, en el verso número 42, que es por donde está la levadura, o el 40 por allí, es el verso más importante. Así que por lo tanto esto es importante que la iglesia lo entienda, porque lo enseñó el Señor
y no nos los dio para que nosotros hiciéramos caso omiso. Entendamos lo que quiere decir la palabra. El que esté firme, mire que no caiga. Usted, si esta es la iglesia de Jesucristo, usted aparte de usted todas esas enseñanzas basuras, todas esas cizañas, toda esa levadura que está leudando, no se deje usted contaminar. Usted está parado sobre la roca. Cuando usted oiga palabra, confírmela con la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra del Señor es fiel y es verdadera, es cortante. A veces nos irrita, nos corta todo lo que nos sirve. Pero es la palabra de Dios. En otras palabras dice, nuestro pan es amargo, pero es nuestro pan. ¿Usted va a perder el gozo porque el Señor nos castiga? No, al contrario. Cuando el Señor nos castiga, está acordándose de mí. Ahora, usted pierde el gozo cuando usted sabe si el Señor lo va a condenar. Y usted condenado si eso es algo triste. ¿Cómo nos puede castigar el Señor? Nos priva de algo. Eso es un castigo que Dios lo puede dar. ¿Por qué no? Y Él te está castigando. Por eso mismo cuando dice ahí que leemos el capítulo 11 de Primera de Corintios, y andamos por allá por los versos número 30 por ahí, dice, para que seamos castigados por el Señor, para no ser condenados con el mundo. Una cosa es que recibamos un castigo y otra cosa es recibir condenación. No se une usted con la cizaña. Dé fruto, mi hermano, dé fruto. Deje que la palabra haga rema dentro de usted, que le dé revelación. Escuche siempre cuando se le está hablando la palabra de Dios y confírmela y compruébala. Y cuando no viene de Dios, échela a un lado, no la atesore en su corazón, aunque le parezca buena. Si está en contra de lo que la palabra de Dios ha dicho, no es buena. Porque no todo el mundo habla palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora le voy a leer el capítulo número 2 que le escribe el Señor a la iglesia de la Odisea. Si ustedes quieren lo busquen, si no me ayudan ahí arriba. Apocalipsis en el 3, Apocalipsis 3:14, y dice así, porque este va a ser el final de todas las cosas. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Los ángeles de la iglesia son los pastores. Usted sabía eso, ¿verdad? Son asignados por el Señor para que traigan su mensaje a la iglesia. He aquí el amén. Ustedes dijeron amén. ¿Lo oyeron? ¿Ustedes lo oyeron? Amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Diga amén. Esta es palabra de Dios. Yo conozco tus obras, le está hablando a una iglesia, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque uno frío puede entender la palabra de Dios, puede tener la revelación y puede entrar en el fuego de Dios y puede prender el altar que hay en su corazón, como el altar de Dios que no lo apaga nadie jamás. Y si es caliente, pues está fácil de moldearse, ¿verdad? Dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios, al que es tibio, lo desecha, lo expulsa de él. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esos son aquellos que dicen que no tienen necesidad del Señor. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran las vergüenzas de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Oiga las palabras que está diciendo el Señor, no soy yo. Amén. Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Está oyendo? Es el Señor, Él sí nos castiga. Hay quien dice, no, usted nunca va a recibir, si el Señor sí nos castiga. ¿Cómo no nos va a castigar? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir no volver a hacer lo que hiciste mal hecho. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está al venir, está a la puerta y dice llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice a último aquí, este es el verso muy importante, que fue el que digo yo que me impactó. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia de la Odisea, a las iglesias. A la iglesia aquella, a la iglesia aquella y a la iglesia nuestra. A todas las que dicen ser iglesias de Dios, Él le ha dado esta palabra. Todo habló esto Jesús en parábolas a las multitudes y a nadie le hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas y hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Hermano, no se preocupe por descubrir los sefarot, los zohares. Déjele eso a los judíos cabalistas, a los judíos antiguos. No se preocupe usted por eso, porque aquí, en estas parábolas, está toda la revelación. Está la descripción del Evangelio, la descripción de la salvación y lo que va a suceder el día de mañana con la iglesia de Jesucristo. Por eso les dije que Él llamó a los discípulos a un lado y les dijo, y esto, Él le habló palabras duras, porque todo lo que dijo el Señor fueron palabras duras, y están allí todavía, no lo han podido borrar, están en las Sagradas Escrituras, y brotaron de alguien que es muy bondadoso, que fue el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor. En otra ocasión, pues, a lo mejor hablamos un poquito más de las parábolas, pero concluimos el día de hoy en que hemos considerado estas tres parábolas: la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña y la parábola de la levadura. Allí en esas tres parábolas está el Evangelio, está la salvación y está el destino de la iglesia. Y usted puede buscarla en cualquier lugar de la Biblia y nunca va a ser contrario a lo que dice la palabra de Dios y lo que dijo el Señor. Así que le damos gracias a Dios porque nos da la revelación y la sabiduría.